Vamos a platicar ahora sobre el capítulo 2 de Shevagrama. El capítulo 2 nos va a decir que el mapa del tesoro del que hemos estado platicando, que es la Biblia, y que hemos dicho que son dos mitades separadas, nos va a explicar por qué es importante que los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento estén acomodados en el orden correcto. Dijimos que el Antiguo Testamento tiene a la ley, a los profetas y a los escritos. Esas tres divisiones solamente aparecen en la Biblia hebrea. Ninguna Biblia cristiana cuenta con esas tres divisiones, porque hubo un manoseo, porque hubo un desacomodo desde el inicio de la cristiandad. El papel, la misión del pueblo hebreo ha sido precisamente esa, proteger los símbolos, proteger los escritos de esas tres divisiones que Dios les reveló. Si el pueblo hebreo hubiera desaparecido, hoy en día esas tres divisiones no existirían en ningún lugar, porque los cristianos las desacomodaron. Lo mismo podemos decir del Nuevo Testamento. Si no hubiera sido por los cristianos, los judíos de hace 2000 años hubieran rechazado el Nuevo Testamento y hoy en día no existiría ningún libro, ninguna sección del Nuevo Testamento. Es así que el cristiano ha velado por los escritos del Nuevo Testamento y el judío ha velado por los escritos del Antiguo Testamento. Cada quien ha cuidado muy bien su herencia, pero llegó el tiempo de juntarlas. ¿Por qué es importante que se respete el orden legítimo de cada una de las secciones? Bueno, porque la Biblia es un espejo. Sí, la ley, los profetas y los escritos tienen que embonar con históricos, epístolas y apocalipsis en un candelabro de 7 brazos. Y eso es una relación de espejo que nos invita a hacer conexión. Tengo que conectar lo que está de un lado con lo que está del otro lado. ¿Por qué? Bueno, porque al hacer conexión van a aparecer mensajes, van a aparecer respuestas que estaban ahí y que no había forma de encontrarlas si no hacemos la conexión correcta. Y tiene que respetarse el orden, porque es como mis manos o las tuyas. El dedo pulgar con el pulgar, el índice con el índice, hasta el meñique con el meñique, donde una mano es reflejo de la otra o son simétricas. Lo que está de este lado es lo que está del otro lado y empatan perfectamente. ¿Qué pasaría si yo este dedo lo moviera de lugar? Ya no se haría la relación espejo, ya no se haría la simetría, ya no habría la conexión correcta. Por eso hemos dicho que tiene 2000 años la Biblia incompleta, desacomodada. Tiene 2000 años sin poder arrojar esa información que estaba ahí y que necesitaba las conexiones. Porque se desacomodaron los libros, porque las divisiones de la Torá, Nebim, Ketubim, ley, profetas y escritos fueron movidas del lugar, fueron movidos sus libros, fueron desacomodados. Llega el tiempo en que hay que acomodarlos correctamente, respetando
la herencia del judío, del israelita, del hebreo, y respetando la herencia del cristiano, de la iglesia, de la eclesia. Porque los judíos no se han peleado entre ellos para acomodar de otra manera su Antiguo Testamento, el Tanaj. Ellos están de acuerdo en que son ley, profetas y escritos. Y los cristianos no se han peleado entre ellos para decir que los libros del Nuevo Testamento son otros o tienen otro acomodo. Ellos están de acuerdo, de la iglesia que sea. En el Nuevo Testamento están de acuerdo. Por eso, al juntar los dos órdenes correctos, legítimos, podemos aspirar a que aparezcan los resultados. Esta relación de espejo estaba anunciada en la Biblia en muchas partes, de muchas maneras. Insistentemente la Escritura nos va a estar hablando de eso. Porque no solamente la Biblia es un espejo Antiguo y Nuevo Testamento, sino que nos está platicando que el universo mismo está lleno de espejitos, de dualidades. Por ejemplo, nos hablará en la primera página, nos dirá que Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. No tenía por qué decirlo así. Si lo sugiere es porque intenta ya sembrarnos la semillita de que las cosas van espejeándose. El hombre está hecho a semejanza de Dios. Esto podría traer muchas reflexiones profundas y variadas, como por ejemplo, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Podríamos también proyectarlo a el mundo espiritual, crea el mundo material a su imagen y semejanza, porque todo lo material tiene que ver con el modelo invisible espiritual. De alguna forma también estaría anunciando que primero es la profecía y después es el cumplimiento, porque la profecía es invisible y el cumplimiento es visible. Como quiera que sea, este es tan solo una cita. Podemos hablar, Chevagrama da una gran lista de ejemplos. Por ejemplo, los dos báculos, cuando habla el profeta, en Ezequiel dice: toma ahora un palo y escribe en él a Judá. Toma después otro palo y escribe en él a José. Júntalos uno con el otro para que sean uno y serán uno en tu mano. Ezequiel capítulo 37, verso 16. Judá y José podrían ser figura de Antiguo y Nuevo Testamento, de Israel y la iglesia, de las dos naturalezas que es necesario unificar. Pero más temprano todavía lo encontramos en el matrimonio, en la figura de Adán y Eva que se juntan para ya no ser dos más, sino ser en una sola carne. Esa unificación de hombre con mujer para ser un solo ser es también una figura de que los testamentos tienen que juntarse. En todo el capítulo 2 vamos a encontrar muchos ejemplos de esos espejos, de esa dualidad, como los hermanos Jacob y Esaú y Jacob, que eran gemelos, como las dos hermanas con las que se va a unir Jacob, que son Lea y Raquel, como las dos tablas de la ley que Dios le da a Moisés. ¿Por qué son dos tablas? ¿Por qué no fue una sola, o tres, o cinco?
que no podía escribir en letras pequeñas para que cupiera en una sola tabla y bajara a Moisés cargando solamente una. Porque el dos tablas, el dos pactos, está haciendo referencia a los dos testamentos, a dos mitades. Todo el universo está formado por mitades. Es fractal el problema. Todo el cosmos tiene energía electromagnética. Y eso no es más que polos positivos y negativos. Los polos contrarios se atraen, los polos iguales se repelen. Y eso crea una fuerza. Lo mismo ocurre en estos ejemplos de dualidad, de espejo, de dos fuerzas que son complementarias. El polo negativo, el polo positivo y el polo negativo. Lo masculino y lo femenino crean un matrimonio. El Antiguo y el Nuevo Testamento crean una revelación. Lo encontramos en todas partes. Así que nuestro capítulo intenta darnos muchos ejemplos. El ejemplo de Tomás, el discípulo de Jesús, que significa dídimo mellizo, como la parte que no cree hasta no tocar y no ver, nos sugiere que una parte de nosotros es medio incrédula y se llama Tomás. Pero esa parte de nosotros que es medio incrédula y se llama Tomás, es mellizo de otra parte, que también está en nosotros, que también está en ti. Empezaremos a ver que hay dualidad, que hay dos partes que pueden complementarse en un matrimonio, que pueden unificarse como los dos testamentos en una sola revelación, porque todo está en espejo. Los libros del Antiguo Testamento se escribieron en hebreo y la escritura hebrea se escribe de derecha a izquierda. Los libros del Nuevo Testamento se escribieron en griego y la escritura griega es de izquierda a derecha. La idea es que ambos están buscando el sentido de la escritura. En ambos casos sugiere que un testamento se tiene que conectar con el otro testamento. La razón de acomodar los libros correctamente y de insistir en ello es porque hay conexión entre las tres divisiones del Antiguo Testamento y las tres divisiones del Nuevo Testamento. La Torá conecta con los libros históricos, es decir, la ley con los primeros 5 libros del Nuevo Testamento. Los 21 profetas con las 21 epístolas y los escritos o los Ketubim con el libro de Apocalipsis. Si tú quieres entender el libro de Apocalipsis, necesitas irte a la otra parte donde están los escritos, los Ketubim. Si tú quieres entender los escritos o los Ketubim, tienes que ir a Apocalipsis, porque de un lado se responde lo que está del otro lado. Si tú quieres entender la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, tienes que ir del otro lado, donde está el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan y Hechos de los Apóstoles, también llamado Actos. Y si quieres entender los profetas, los Neviim, con Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, etc., hasta Malaquías,
tienes que irte a su contraparte, que es donde están las 21 epístolas o cartas, desde Romanos hasta la carta de Judas. Hay una conexión entre las divisiones y nos va a explicar el misterio y enseñanza de fondo que tiene cada una de las divisiones y la Biblia misma en general. Básicamente de eso trata el capítulo 2 de Shevagrama, donde dice que la Biblia es un espejo, que el mapa del tesoro tiene que juntarse para poder llegar a ese tesoro. Podrán encontrar más citas en el libro, como la relación de las 7 trompetas y las 7 copas de Apocalipsis, que también parecen espejo una de otras, con características, con propiedades muy idénticas, y algunos otros ejemplos. Yo agradezco que hayan tenido atención. Seguiremos platicando sobre los capítulos de Shevagrama más adelante. Gracias.